Hemos invitado en esta noche al candidato de Libre 21, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez, a quien agradezco de verdad muchísimo por permitirnos estos minutos, esta gentil deferencia. Muchísimas gracias. Para hablar a propósito de las elecciones del 6 de septiembre. La fecha ya está fijada, la fecha ya está convocada. El calendario electoral está corriendo precisamente rumbo a esa fecha. Desde Libre 21 se ha presentado la propuesta de que las elecciones podrían o deberían postergarse. ¿Es correcto esto, don Tuto Quiroga? Gracias, Jorge. Buenas noches. Sí, lo que hemos dicho con claridad es lo siguiente, y hace un mes en realidad planteamos esto. Es la cuarta fecha que tenemos. Se ha diferido primero por el fraude de octubre del año pasado a 3 de mayo de este año, incluso extendiendo los mandatos. Por el coronavirus se pasó del 3 de mayo a el 2 de agosto, después 6 de septiembre. Hubo un impasse allá en el Congreso por una imposición caprichosa de Evo Morales y el MAS. Ya estamos en la cuarta fecha. ¿Cuál es la realidad, Jorge? Cuando en abril se hizo la discusión de diferir la fecha fijada del 3 de mayo para más adelante, teníamos menos de 1,000 casos acumulados en el país y menos de 50 decesos. Hoy estamos llegando a los 50,000 casos, 50 veces más, y estamos bordeando los 1,900 decesos, que sabemos que incluso hay un subregistro, casi 40 veces más. Si en ese entonces hicimos el diferimiento, ahora que estamos claramente lejos del pico de contagio, hay que preservar la salud, privilegiar la vida y diferir esto para que la gente pueda participar masivamente, para que los jurados no estén contagiados y para que contemos con misiones de observación internacional que aseguren plena legitimidad. Después de todo el viacrucis, Jorge, de violar el 21F y desconocer, Bolivia dijo no, de las primarias truchas de enero del 2019 que costaron dinero, del fraude de octubre del año pasado que fue un fiasco monumental y un fraude gigantesco, tenemos que asegurar que ahora tengamos elecciones que den plena legitimidad y que todo el mundo pueda votar sin arriesgar la vida o caer contagiado. Esta última modificación de la fecha de elecciones, hubo un acuerdo político. Usted participó de ese acuerdo político, lo hizo también Carlos Mesa, lo hizo también la gente del Movimiento al Socialismo. Un acuerdo político propiciado por el Tribunal Supremo Electoral que precisamente fijaba la fecha este 6 de septiembre. En ese momento, en el momento en el que se propicia el acuerdo político, no existían los informes respecto a cómo iba a incrementarse el coronavirus. ¿Por qué este cambio en la posición? No es cambio en la posición, Jorge. He participado en todos los acuerdos, incluyendo noviembre, diciembre, cuando se dijo que había que elegir vocales y fijar la fecha del 3 de mayo. Cuando hubo las discusiones en abril para postergarlo del 3 de mayo, participamos. Para diferir del 2 de agosto al 6 de septiembre, participamos. ¿Qué dije en el Tribunal Electoral? En las reuniones, en marzo, en abril, en el Congreso. ¿Qué dije ese día en el Tribunal Electoral? Dios y la pandemia decidirán. 2 de agosto era imposible, 6 de septiembre lo veremos, ya es la cuarta fecha. Y yo, en la posición nuestra, Jorge, en todas las reuniones, puedes preguntar a los vocales de la Corte Electoral, fue otorgar y darle la plena potestad y que asuma toda la responsabilidad el órgano electoral como poder del Estado para fijar la fecha en base a la evolución de la pandemia. No veo mala fe. En abril, los expertos que estaban en las reuniones decían que el pico, y tú recuerdas, iba a ser 30,000 casos a fines de mayo o en junio. Bueno, fallaron las proyecciones y no estoy culpando a nadie. Falta test, falta laboratorios, no hemos fortalecido la capacidad sanitaria y además que esto es dinámico. Hasta en el sur de Estados Unidos ha recrudecido el coronavirus, ¿no? Y tú sabes que las predicciones del pico de contagios y de las fechas se han ido cambiando. Hoy las cifras muestran que tenemos, reitero, de cuando decidimos diferir, 50 veces más casos acumulados, 40 veces más decesos, estamos lejos del pico de contagio y queremos una jornada electoral donde salgan a votar todos los bolivianos, incluyendo nuestros mayores, tus padres, mis padres, nuestros abuelos, y que los hijos puedan ser jurados sin ser contagiados, que la comunidad internacional pueda observar. Tú puedes verificar que en todas las reuniones dijimos, demos la potestad al Tribunal Electoral. ¿Qué planteo ahora? Lo mismo que planteé hace ya casi un mes. Que la segunda quincena de julio está llegando, hagamos una reunión, Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo, comunidad internacional, expertos sanitarios, alianzas para evaluar la viabilidad del cronograma electoral, porque estoy seguro que a todos, después del viacrucis, del sufrimiento y del drama
al que hemos sometido a la democracia boliviana por el capricho del tirano cobarde que está prófugo Evo Morales, necesitamos una elección donde los jurados puedan hacer su trabajo un mes antes, a diferencia tuya y mía, no es por Zoom, mucho de esto es físico y presencial. Segundo, que todos puedan participar y que no digamos que los mayores de 60 años, 65 pierdan el derecho a votar, y que tengamos todas las misiones completas de observación internacional para que no repitan el fraude que hace 10 años vienen haciendo en zonas rurales, llenando actas con la misma letra los del movimiento al socialismo. Muy bien, ingeniero, así permítame. conseguimos legitimidad para enfrentar la tarea que se avecina. Permítame, por favor. Entonces, en criterio suyo y de la agrupación política que representa, las elecciones no deberían desarrollarse este 6 de septiembre, no deberían ser este 6 de septiembre. Hemos dicho que hay que diferir y la propuesta clara que venimos haciendo hace un mes, porque ha llegado el 15 de julio, es que hagamos una reunión con todos los poderes del Estado, alianzas, comunidad internacional. Mi propuesta, que la hemos hecho desde abril y la reitero una vez más, es que el órgano electoral, en función a criterios sanitarios y no lo que digan los candidatos, fije una fecha de elecciones donde estemos con el mínimo riesgo, bajando la curva de contagios para asegurar la máxima participación y la mayor legitimidad posible después de todo el drama, después de todo lo que ha significado 14 años de autoritarismo, violar el 21F, hacer fraude, desconocer la Constitución. Necesitamos plena y absoluta legitimidad que viene con esa participación y observación tanto masiva en lo interno como observación externa completa en lo externo. Ahora, el momento que se aprueba la ley que fija que las elecciones podrían ser hasta el 6 de septiembre y la posterior convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, se habla de certidumbre política, certidumbre eleccionaria, en un año que ciertamente ha sido accidentado no solamente por lo ocurrido en octubre del año pasado, sino además por lo que conviene después con la pandemia, con la cuarentena, con esta situación que le ha tocado vivir al mundo entero que nadie la tenía planificada. Diferir las elecciones o estirar las elecciones más allá del 6 de septiembre, ¿cuál sería el efecto, el impacto político en un país que tiene como ejercicio principal precisamente el hacer política? A ver, Jorge, estamos bajo 3 criterios. Políticamente estamos ya llegando a cerca de 9 meses tarde. En octubre del año pasado tenía que iniciarse la renovación democrática del gobierno, presidencia, Congreso, después gobernadores, después alcaldes. Están todos los mandatos prorrogados y el país sufre las consecuencias en lo económico. Yo quisiera hoy estar en el gobierno con capacidad, credibilidad, firmeza, una propuesta económica clara para salvar la economía, fortalecer el sistema financiero, preservar los empleos, hacer la Bolivia corazón verde digital, capital de baterías de litio. Quisiera estar hoy. Pero para tener un gobierno que responda al enorme desafío que se avecina, sanitario, económico, de reparación democrática, soy el que está plenamente consciente que se requiere legitimidad. Jorge, con números, ¿cuánta gente votó? Votos válidos, sin blancos y nulos, el año pasado, con fraude caligráfico y lo que quieras, 6.100.000 votos. Nosotros tenemos varios análisis que muestran que hay casi la mitad de la gente que tiene miedo de ir a votar. Sirve, después de todo lo que hemos pasado, hacer una elección con 4 millones de votos válidos, donde el que gane, y esperamos estar ahí, estamos trabajando para hacerlo y con confianza plena, no tenga la legitimidad necesaria para encarar el desafío económico más complejo desde el año 85, el desafío sanitario más grande de la historia y el desafío de reconstrucción democrática más grande que tuvimos desde el año 82. Se requiere gran legitimidad. Y alguien que entre con 1.500.000, con 1.700.000 votos, porque hay ausentismo muy alto, como pasó en Dominicana, y que además, ojo, cargar en la conciencia, imagínate que la gente te dé el voto y que esté siendo posesionado y te enteres que entre la elección y la posesión se dieron 40.000, 50.000 casos adicionales por la aglomeración y Dios no quiera, miles de decesos. Por eso mismo, por lo que todo lo que ha sucedido es que Bolivia, a diferencia de cualquier otro lugar, por todo lo que hemos atravesado, necesitamos máxima legitimidad que viene con jurados que no sean contagiados, con participación masiva ciudadana en la jornada electoral y con observación electoral que evite que el MAS repita el fraude que vienen haciendo hace 10 años rellenando actas. Así tendremos un gobierno que dé respuesta. Ingeniero, usted ha planteado esta idea, esta propuesta de analizar y postergar
la fecha del 6 de septiembre dentro de quienes firmaron el acuerdo político, de quienes analizaron ese acuerdo político, de quienes trabajaron ese acuerdo político que finalmente derivó en la aprobación de una ley y la posterior promulgación con observaciones desde el Ejecutivo? Me refiero a la ley esta de postergar las elecciones para el 6 de septiembre. ¿Ya se ha discutido esto? ¿Usted ya ha planteado esto en la mesa de negociación, en la mesa de diálogo? No, ahora lo que he pedido es establecer esa mesa de diálogo y lo he pedido hace un mes. Primero, para ser claros, Jorge, y no confundir a la gente, no hay ninguna firma de acuerdo. 4 veces se ha acordado la fecha, es decir, 4 veces se ha cambiado la fecha. Primero fue extender el mandato para hacerlo el 3 de mayo, después por capricho al 2 de agosto, después al 6 de septiembre. Yo fui muy claro siempre. Demos la potestad al órgano electoral para que no hagamos adivinanza de cuándo será más seguro ir a votar. Y consciente, Jorge, de que de los 7 integrantes, todos han sido seleccionados por el MAS o por demócratas, ninguno por mí. Pero doy fe de que ellos puedan ser conscientes y establecer la fecha en base a eso. Segundo, Jorge, estamos con este diferimiento que ha venido una y otra vez. Y puedes revisar el video. Yo dije el 2 de agosto era imposible, claramente. Estamos hoy 14 de julio. El 2 de agosto iba a ser imposible. El 6 de septiembre dije, Dios y la pandemia decidirán y lo veremos. Y por eso, después de eso, planteé hace ya casi un mes, hagamos la reunión antes de que se reinicie el cronograma electoral para, con datos frescos, actualizados, proyecciones que estén vigentes, la experiencia de Dominicana, todos juntos discutamos la viabilidad del cronograma electoral. Lo vengo diciendo hace tiempo. Hoy ha salido a responder el señor Luis Arce, a decir que quién me puso revólver. A ver, señor Lucho Arce, mire, usted a mí me ha puesto revólver judicial con su amiguita gerente del Banco Unión y me han dado una sentencia por difamar, supuestamente difamación, cuando denuncié su corrupción del caso Catle, que una y otra vez se repitió en el Banco Unión. Su jefe, don Luis Arce, Evo Morales, me ha hecho, tú sabes, Jorge, juicio, responsabilidad. Aquí estoy, aquí sigo, aquí me quedo, y el tirano ya salió huyendo. Al señor Luis Arce más bien le pregunto si le pusieron un revólver sobre la mesa o plata bajo la mesa para regalar $3 millones de la gestora pública a la empresa CISDE, el ministro de Hacienda dando un anticipo de $3 millones sin boleta de garantía. Y el 23 de octubre, $11 millones a otra empresa por hacer lo mismo. Y este señor, a diferencia mía, que los 14 años me ha enfrentado al tirano de Evo Morales, todos los juicios que me han hecho, incluyendo el que me ha hecho el señor Luis Arce, le pregunto, ¿por qué salió huyendo el 6 de diciembre asilado a la Embajada de México? ¿De qué tenía miedo? Entonces, no venga a insinuar que hay miedo. Estoy seguro y quiero que el país escoja entre la visión que él representa, la Bolivia tapón, la Bolivia carbonizada, la Bolivia analógica, cocainera, corrupta y sometida al autoritarismo, contra la que proponemos la Bolivia corazón, verde, digital, democrática, institucional, sin narcotráfico y soberana ante los chavistas y los castristas. Pero para que eso tenga efecto, Jorge, quiero la participación masiva y la observación electoral para que el país escoja un rumbo definitivo 5 años y la gente sabe qué va a tener conmigo. Esa visión clara, capacidad económica, combatir la crisis, reconstruir la democracia, enfrentar las secuelas de las dificultades y complejidades sanitarias y que conmigo el MAS no vuelve más. Yo quiero tener esa legitimidad, pero para eso tienen que votar todos y quiero que voten sin arriesgar caer contagiados o, Dios salve, perder la vida por ejercer un derecho democrático. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Necesariamente tendrá que existir un acuerdo político, en todo caso, si es que se va a ir a una postergación de las elecciones, a un diferimiento, a un quinto diferimiento, a una quinta fecha de elecciones, porque aquello tendrá que pasar necesariamente también por una aprobación en el Congreso. Entonces, si se va a ir más allá del 6 de septiembre, urge un acuerdo político. Habrá que ver si esas reuniones se van a desarrollar, cuándo se van a desarrollar y en el marco de qué entendimiento se puedan desarrollar esas elecciones respecto a la fecha de las elecciones. Le agradezco mucho por estar con nosotros. Así, gracias, Jorge. El 20 de julio estamos después de la cuarentena y de las fiestas julianas que van a ser cuarentena. Aquí estamos, antes de que arranque el cronograma 24 de julio, asumamos la responsabilidad plena, yo voy a dar la cara por ella. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. El ingeniero Jorge Tuto Quiroga.